No todos los conflictos bélicos terminan cuando callan los cañones. Algunos siguen caminando, incluso después del deceso. En un camino oscuro, un caballo galopa sin jinete visible. Solo el sonido de cascos. Solo el viento cortando la noche. Solo una silueta sin cabeza, buscando algo que perdió en el campo de batalla. La leyenda dice que fue un soldado degollado, pero la historia real es más cruel. No falleció completo, no descansó completo, y algo de él regresó incompleto. Porque cuando un hombre fallece con odio, miedo y trauma acumulado, el cuerpo cae, pero el conflicto bélico sigue vivo dentro. Y a veces, la batalla vuelve montada a caballo. Las leyendas no nacen de la nada, nacen donde la historia deja cicatrices abiertas. El jinete sin cabeza no es solo una figura de terror popular, es la memoria deformada de una brutalidad real, de una batalla que marcó cuerpos, territorios y mentes. Cuando una sociedad no logra procesar su trauma, lo transforma en monstruo. Detrás del caballo fantasma, del cuerpo degollado y de los caminos nocturnos, existe un contexto histórico brutal: batallas coloniales, ejecuciones públicas, soldados enviados a fallecer lejos de su hogar, cuerpos despedazados abandonados en el campo de batalla. La cabeza separada del cuerpo no era símbolo literario, era una imagen cotidiana del horror. En el siglo XVIII, la cercenadura no solo era una forma de fallecer, era una demostración de poder. Cortar la cabeza significaba borrar identidad, humillar al enemigo, enviar un mensaje político. Un cuerpo sin cabeza no podía reclamar nombre, memoria ni justicia. Las rutas rurales, los caminos entre pueblos y los bosques eran espacios de miedo real. No existía iluminación, policía ni protección. Un jinete nocturno no era una fantasía, era una amenaza posible. El terror tenía forma humana antes de volverse sobrenatural. La leyenda del jinete sin cabeza se ancla precisamente en ese miedo colectivo. No es un demonio antiguo, es un soldado finado de forma brutal, expulsado del orden humano y atrapado entre la vida y la muerte, entre la culpa y la venganza. Washington Irving popularizó la historia en Sleepy Hollow, pero no la inventó desde cero. Recuperó relatos orales europeos y coloniales que hablaban de soldados degollados que regresaban a reclamar su cabeza, su honor o su descanso eterno. En muchas culturas, fallecer sin cabeza simboliza una ruptura espiritual. El alma no puede orientarse. El cuerpo no puede cerrar su ciclo. El espíritu queda incompleto, errante, atrapado en repetición. El jinete no persigue al azar. Persigue porque no entiende que trascendió. Persigue porque su identidad quedó suspendida en el último segundo de brutalidad. La batalla no terminó para él. Este mito no habla solo de fantasmas. Habla de trauma colectivo, de brutalidad heredada, de cómo las sociedades convierten sus heridas en historias para poder mirarlas sin volverse locas. Hoy, en Rumbo al Pasado, vamos a desmontar la leyenda del jinete sin cabeza y reconstruir su origen con derramamiento de líquido vital, un soldado real, un fallecimiento brutal y un regreso que nunca debió ocurrir. Pero antes de comenzar con esta historia, no olvides de suscribirte al canal y de activar las notificaciones que te avisarán de nuestras actualizaciones. Para entender al jinete sin cabeza no basta con mirar la leyenda, hay que regresar al contexto real que la engendró, las batallas coloniales de los siglos XVII y XVIII. En esos conflictos, los ejércitos no solo combatían por territorio, sino por control ideológico, económico y religioso. Los soldados eran enviados como piezas descartables, mal alimentados, mal pagados y expuestos a una brutalidad extrema que hoy resultaría difícil de imaginar. El deceso no era excepción, era rutina, y el cuerpo humano era tratado como material de batallas, no como vida. El degollamiento era una práctica común en los campos de batalla y en las ejecuciones públicas. No solo por eficiencia, sino por su valor simbólico. Cortar la cabeza significaba borrar la identidad, anular el honor, humillar al enemigo incluso después de finado. En una época donde el rostro y el nombre definían el estatus social, perder la cabeza era perder la posibilidad de existir en la memoria colectiva. El cuerpo quedaba reducido a un objeto anónimo, un residuo sin historia ni derecho a descanso.
Muchos soldados caían degollados por cañonazos, espadas o escarlas de artefactos de fuego. La brutalidad no era limpia ni rápida. Era caótica, brutal, fragmentaria. Los cuerpos quedaban abandonados durante días, a veces semanas, sin entierro digno. Animales carroñeros, humedad, insectos y el paso constante de tropas borraban cualquier rastro de humanidad. El paisaje mismo se volvía un cementerio abierto, cargado de una energía de muerte permanente. En ese contexto, el trauma psicológico no era reconocido ni tratado. Los sobrevivientes regresaban a sus pueblos con imágenes grabadas en la mente, compañeros despedazados, gritos, líquido vital, fragmentos humanos esparcidos por los caminos. No existía lenguaje para procesar ese horror. Lo reprimían, y lo reprimido siempre busca una forma de regresar. Las comunidades rurales, aisladas y sin información clara, convivían con rumores de soldados fantasmas, apariciones nocturnas y presencias extrañas en los caminos. Un jinete que cruzaba la noche no era algo imposible. Podía ser un desertor, un mensajero, un saqueador o un espíritu según la imaginación colectiva. El miedo real alimentaba el mito antes de que existiera la literatura. Existían relatos de soldados degollados que no encontraban descanso. Se decía que vagaban buscando su cabeza, su tumba o su nombre perdido. Estos relatos no eran entretenimiento, eran advertencias, mecanismos para explicar una brutalidad que nadie sabía cómo integrar emocionalmente. La cabeza, en múltiples culturas, es sede del alma, la razón y la identidad. Perderla no solo implica deceso físico, sino fragmentación espiritual. Un cuerpo sin cabeza no sabe quién es, no sabe a dónde ir. Queda atrapado en un estado liminal, entre mundos, entre tiempos, entre memorias rotas. La figura del jinete sin cabeza condensa ese miedo colectivo. Un soldado arrancado de la batalla sin cierre, sin entierro, sin reconciliación. No regresa como humano. Regresa como residuo de brutalidad, como eco de un sistema que trituró cuerpos y almas por ambición política. No estamos hablando de fantasía pura. Estamos hablando de cómo las sociedades transforman experiencias traumáticas en narrativas simbólicas para poder convivir con ellas. El monstruo nace donde el dolor no pudo ser explicado con palabras. El jinete sin cabeza no es solo un espectro que asusta viajeros. Es la memoria viva de una batalla que nunca terminó del todo. Es la forma que adoptó el trauma colectivo para seguir caminando por los mismos caminos donde alguna vez corrió el líquido vital. No todos los finados fallecen de la misma manera. Hay decesos que cierran ciclos, que permiten al cuerpo descansar y a la memoria acomodarse. Pero también existen fallecimientos incompletos, decesos abruptos, brutales, sin despedida, sin ritual, sin reconocimiento. El soldado que dio origen al jinete sin cabeza pertenece a esta segunda categoría. No falleció acompañado por silencio ni por honor, sino por caos, fragmentación y terror absoluto. En el campo de batalla, su deceso no fue visto como una tragedia individual. Fue un número más, un cuerpo más, una pieza descartable dentro de una maquinaria de batallas que trituraba identidades. Nadie cerró sus ojos. Nadie pronunció su nombre. Nadie aseguró que su cuerpo fuera enterrado completo. La brutalidad lo partió literalmente en dos: cuerpo por un lado, identidad por otro. La cabeza no es solo una parte del cuerpo. En casi todas las culturas representa conciencia, voluntad, memoria y dirección. Perderla implica quedar sin orientación espiritual. Un cuerpo sin cabeza no sabe quién fue ni hacia dónde va. Es un fragmento que vaga sin centro, sin eje, sin cierre. La tradición simbólica describe este estado como deceso suspendido. Los relatos antiguos hablan de soldados que no lograban cruzar al descanso porque su deceso había sido injusto, abrupto o incompleto. Espíritus atrapados entre mundos, condenados a repetir el último instante de su vida una y otra vez. El jinete no recuerda quién fue, pero recuerda cómo falleció, y ese recuerdo gobierna cada uno de sus movimientos. La batalla no solo destruye cuerpos, fragmenta identidades. El soldado deja de verse como individuo y se convierte en instrumento. Cuando trasciende en ese estado, su identidad no logra reconstruirse. No existe una narrativa personal que le permita cerrar su historia. El resultado es una conciencia rota, incapaz de integrarse al silencio del deceso.
En muchas culturas se cree que un espíritu incompleto busca constantemente aquello que perdió. En este caso, la cabeza no es solo un objeto físico, es la metáfora de la identidad robada, del nombre borrado, de la humanidad perdida en la batalla. El jinete no busca venganza únicamente, busca reintegrarse, aunque no entienda cómo hacerlo. El caballo también tiene un papel simbólico fundamental. Representa impulso, tránsito entre mundos, fuerza incontrolable. Un espíritu montado no está en reposo. Está condenado al movimiento perpetuo. El galope nocturno es la manifestación del trauma que no puede detenerse. El soldado que no falleció completo no descansa porque nunca fue reconocido como finado de manera digna. No hubo ritual. No hubo duelo. No hubo cierre colectivo. En términos psicológicos, es un trauma que jamás fue integrado por la comunidad que lo produjo. Por eso el jinete aparece en caminos, cruces, fronteras, lugares de tránsito. No pertenece a ningún sitio fijo. Vive en el límite. Vive en la grieta entre pasado y presente, entre vida y muerte, entre memoria y olvido. El jinete sin cabeza no es un monstruo que disfruta eliminar. Es un fragmento humano que quedó atrapado en su propio final. Su existencia es la consecuencia directa de una brutalidad que nunca fue reparada. No regresa por maldad. Regresa porque no sabe cómo irse. Las primeras apariciones del jinete sin cabeza no fueron registradas en libros, sino en susurros. Campesinos, viajeros nocturnos, comerciantes y soldados comenzaron a hablar de una figura extraña que cruzaba los caminos al caer la noche. No llevaba rostro, no emitía palabras, solo el sonido de un caballo y la sensación de ser observado por algo incompleto. En sociedades rurales, donde la noche significaba vulnerabilidad absoluta, estos relatos se expandieron con rapidez. Al principio nadie hablaba de un fantasma. Se pensaba que era un soldado herido, un desertor despedazado, un sobreviviente de batalla que había perdido la razón. La frontera entre lo humano y lo sobrenatural era difusa. La gente no sabía si estaba presenciando locura, castigo divino o simple furia humana desplazada. Con el tiempo, los testimonios comenzaron a coincidir en detalles inquietantes. El jinete no tenía cabeza visible, parecía flotar ligeramente sobre la montura, no respondía a llamados y desaparecía en la niebla sin dejar huellas. La repetición de estos elementos consolidó la figura mítica. Cuando muchas personas ven lo mismo de formas similares, la mente colectiva empieza a darle forma estable. Los caminos se convirtieron en escenarios rituales del miedo. Nadie viajaba solo de noche. Las lámparas permanecían encendidas hasta el amanecer. Las historias se contaban alrededor del fuego como advertencia y como protección simbólica. El mito cumplía una función social, mantener a la comunidad unida frente al peligro. En algunas versiones tempranas, el jinete perseguía viajeros imprudentes. En otras, simplemente cruzaba sin atacar, como si repitiera un trayecto eterno. Esta ambigüedad lo hacía aún más inquietante. No se sabía si era juez, castigo o simple eco de una tragedia sin resolver. Con cada generación, la historia se ajustaba, se adornaba y se ritualizaba. Se añadían detalles, una calabaza ardiente, una espada fantasmal, un grito lejano. La imaginación popular traduce el miedo en símbolos reconocibles. Cuando Washington Irving publica la leyenda de Sleepy Hollow, la historia encuentra su forma literaria definitiva. Pero la obra no crea el mito, lo ordena, lo estiliza y lo vuelve transmisible a escala cultural. La literatura no inventa el terror, lo preserva. La versión escrita permitió que la leyenda viajara más allá de su región original. El jinete dejó de ser un rumor local para convertirse en un arquetipo universal, el finado incompleto que regresa desde la batalla. Cada adaptación posterior, cine, teatro, ilustración, reforzó su presencia simbólica. El miedo colectivo encontró una imagen clara para proyectarse. Así nació una criatura que no pertenece solo al folclore, sino a la memoria histórica profunda, un soldado que jamás abandonó el campo de batalla, aunque el mundo siguiera avanzando. La cabeza no es solo una parte anatómica. En casi todas las culturas representa identidad, conciencia, voluntad y memoria. Es el lugar donde habita el yo. Perderla no significa únicamente fallecer, significa perder dirección, nombre, rostro y destino.
En la simbología ancestral, un cuerpo sin cabeza es un ser incompleto, condenado a vagar sin orientación espiritual. En las batallas antiguas, cortar la cabeza era un acto de dominación absoluta. Se exhibían cráneos como trofeos, advertencias o símbolos de victoria. La cercenación no solo eliminaba al enemigo físico, sino que buscaba borrar su existencia social y espiritual. Era una forma de condena que trascendía el deceso. El jinete sin cabeza encarna esta amputación simbólica. No solo perdió la vida, perdió su derecho a existir como individuo. Al regresar sin rostro, regresa sin identidad. Es un cuerpo que ya no sabe quién fue, pero que conserva la memoria emocional del horror. La cabeza también es el centro del juicio moral. Pensamos, decidimos y recordamos desde ella. Un espíritu sin cabeza actúa sin reflexión consciente, impulsado únicamente por fragmentos de emoción, miedo, ira, confusión, instinto de supervivencia. Es una conciencia rota. En muchas tradiciones espirituales, fallecer sin cabeza impide que el alma encuentre descanso. El espíritu queda atrapado en el plano material, incapaz de completar su tránsito. El jinete representa esa condena, una existencia suspendida, un castigo eterno sin redención. La culpa colectiva también juega un papel fundamental. Las sociedades que generan fiereza masiva proyectan su responsabilidad en figuras monstruosas. El jinete carga no solo con su propio trauma, sino con el trauma que la comunidad no quiso mirar directamente. Por eso su presencia genera incomodidad profunda. No es solo miedo físico, es una confrontación simbólica con la brutalidad histórica. Cada aparición reactiva una memoria que nunca fue sanada. La búsqueda de la cabeza puede interpretarse como búsqueda de identidad, de cierre, de reconciliación imposible. Pero el mito no ofrece resolución. El jinete nunca encuentra lo que busca. Está condenado a repetir. En este sentido, el jinete no es un villano clásico. Es una víctima perpetua atrapada dentro de su propio castigo. Su existencia es una advertencia sobre las consecuencias invisibles de la brutalidad estructural. La cabeza ausente no solo representa deceso, representa la fractura irreversible entre lo humano y lo monstruoso. El jinete no puede volver a ser hombre, pero tampoco puede dejar de existir. Vive suspendido en su propia condena. Con el paso del tiempo, el jinete sin cabeza dejó de pertenecer exclusivamente a un pueblo, un camino o una batalla específica. La figura empezó a migrar entre culturas, adaptándose a distintos miedos colectivos. Ya no era solo un soldado colonial sin cabeza, se convirtió en un símbolo universal del trauma que no logra cerrarse. Cada sociedad que lo adopta proyecta en él sus propias heridas. En algunos lugares representa la furia militar, en otros, la injusticia, la culpa histórica, la pérdida de identidad o el castigo moral. El mito funciona como un espejo cultural, refleja aquello que la comunidad no puede procesar directamente. El jinete se transforma en arquetipo porque su historia no depende de un nombre ni de una fecha. Depende de una experiencia humana repetida, la ruptura brutal del sentido de vida. Mientras existan conflictos, ejecuciones, exclusión y trauma colectivo, el jinete seguirá encontrando nuevos cuerpos simbólicos donde habitar. El caballo, el movimiento constante, la ausencia de rostro, el silencio nocturno, todos estos elementos son códigos universales del inconsciente humano. El cerebro reconoce estas imágenes como amenaza ancestral. Por eso el mito no envejece, evoluciona. En el cine, la literatura y el arte moderno, el jinete se resignifica como entidad oscura, como cazador, como guardián del umbral entre la vida y el deceso. Cada reinterpretación amplifica su carga simbólica y mantiene vivo el arquetipo. El terror más poderoso no es el que muestra monstruos explícitos, sino el que activa memorias profundas. El jinete no grita, no explica, no dialoga. Su presencia silenciosa genera incomodidad porque conecta con miedos primarios. Perder el control, perder la identidad, quedar atrapado en un destino irreversible. La figura del jinete también dialoga con otros arquetipos universales: el fantasma del soldado, el guardián del umbral, el mensajero de la muerte, el castigo errante. Todos ellos comparten la misma raíz, la consecuencia espiritual de la furia no resuelta.
A diferencia de otros monstruos, el jinete no busca dominar el mundo ni destruirlo. Solo repite, solo existe. Su tragedia es no poder detenerse. Es la metáfora perfecta del trauma que se perpetúa cuando no es reconocido ni sanado. Por eso sigue apareciendo en nuevas generaciones, adaptado a nuevos lenguajes visuales, videojuegos, películas, series y literatura. Cada época necesita su propio jinete para nombrar sus miedos. El jinete sin cabeza ya no pertenece a la historia, pertenece al inconsciente colectivo. Es una advertencia viva, aquello que no se repara, regresa. El jinete sin cabeza no es solo un fantasma que asusta viajeros. Es la memoria viva de una ferocidad que nunca fue reparada. Es el eco de una batalla que terminó en los libros, pero no en las almas. Es la prueba de que el trauma no desaparece, se transforma. Un soldado sin cabeza no perdió únicamente su vida. Perdió su identidad, su historia, su derecho al descanso. Y cuando una sociedad permite que la brutalidad quede sin duelo, sin justicia y sin conciencia, esa herida busca otra forma de existir. El jinete cabalga porque nadie cerró su historia, porque nadie miró de frente el horror que lo creó, porque el miedo colectivo necesita una figura para caminar en la noche. Las leyendas no son fantasías inocentes, son archivos emocionales de la humanidad, son advertencias disfrazadas de terror. Y cada vez que escuchas el galope en la oscuridad, no estás escuchando a un monstruo, estás escuchando a una memoria que se niega a trascender. Aquello que una sociedad no sana, lo convierte en mito. Aquello que no se enfrenta, regresa. Y aquello que se reprime, aprende a cabalgar. Si te apasionan las historias donde el pasado derrama líquido vital, donde el mito revela verdades ocultas, y donde el terror tiene raíces históricas, suscríbete a Rumbo al Pasado. Aquí no contamos cuentos, contamos las heridas que la historia dejó abiertas.